Buenos días, les invito por favor a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2. Versículos 7 y versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Hijitos o amados, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, refiriéndose al Señor Jesús. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vaya por favor también al Evangelio de Juan, capítulo 1 también. Este no está en los apuntes, así que perdón. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Versículo 7. Curiosamente, los dos versículos, primera de Juan 1, 2:7 y ahora 1:7, hablan de la luz. Ahora Juan va a decir quién es esa luz. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, está hablando Juan, a fin de que todos creyesen por él. Y aquí Juan está aclarando algo. Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así comienzan estos textos. Juan le está diciendo a los hermanos que él va a dar un mandamiento, pero que este mandamiento no es nuevo. Juan pasa, como ya hemos leyendo ahí en Primera de Juan pasa de una consideración del conocimiento de Dios y de la obediencia a sus mandamientos, ahora pasa al tema del amor, que también es un mandamiento. Y aquí donde podemos ver nosotros que hay un paralelo entre lo que es el Evangelio de Juan y la primera epístola del apóstol Juan, que también escribe. Y que estos dos paralelos son irrefutables, especialmente en cuanto a los comentarios que hace el apóstol Juan ahí en el Evangelio acerca del amor. Juan no está inventando algo sobre el amor. A él no se le ocurrió decir, hermanos, ahora en adelante yo les indico que se amen. Juan no está diciendo eso. De hecho, Juan escuchó de los mismos labios del Señor Jesucristo lo que tenían que hacer los suyos. Recuerda ahí en Juan capítulo 13, versículo 14, por favor, si pueden ir ahí. Ya Juan había oído decir al Señor, os doy un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es este mandamiento? Amaos los unos a los otros. Note que el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8, al menos 4 veces aparece el concepto de mandamientos. 4 veces. No vayan ahí a Primera de Juan, pero para que ustedes lo guarden, ahí lo recuerden. Hijitos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento, desde el principio este mandamiento, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces Juan le está dando con este tema del mandamiento, y que más adelante vamos a ver, y que de hecho el amor es un mandamiento. Debemos de amarnos.
Entonces, ya de los labios del Señor Jesucristo, Juan, el menor de los apóstoles, había escuchado decir del Señor: ámense los unos a los otros. De hecho, también escuchó Juan del Señor Jesucristo: en esto conoceréis que son mis discípulos. En esto conoceréis. ¿En qué? ¿En que cantemos todos juntos? ¿En que leamos la Biblia todos juntos? ¿En que asistamos a la iglesia todos juntos? No, ese no es el concepto que está hablando Jesús. El concepto es: en esto se conocerán que soy mi discípulo, en que os améis unos a otros o entre ustedes. Por lo tanto, aquí estoy en la introducción. Voy a dar 3 puntos a lo menos, cómo Juan va viendo este tema del amor. Primero, Juan muestra que lo nuevo, este mandamiento nuevo, procede de lo antiguo. No es algo nuevo, ya viene de lo antiguo. 2, los israelitas ya habían escuchado este mandamiento de amarse unos con otros. No era algo nuevo. Vuelvo a insistir, Juan no se le ocurrió cuando estaba escribiendo: voy a escribir sobre el amor para que estos hermanos se amen. Ahí en el Antiguo Testamento, en el tiempo del pueblo de Israel, ahí en el desierto, el pueblo ya estaba en conocimiento, especialmente cuando Dios les habla a través del monte Sinaí. Jehová les enseñó a los israelitas a que deben de amarse mutuamente. Vea lo que dice Levítico, capítulo 19, versículo 18. Eso es un mandamiento que ya ellos habían escuchado y tenían que ponerlo en práctica. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, y firma el Señor. Yo, Jehová. Qué fuerte, ¿no? Cuando ya está esa firma, muy pocas veces aparece yo, Jehová, al final. Es como decir: este es un mandamiento que yo lo estoy dando. Dice el Señor Jehová: no te vengarás ni guardarás rencor, porque estos 2 elementos, el rencor y también el vengarse, no procede del amor de un hijo de Dios. La próxima semana el pastor que va a predicar va a tener que tomar el tema de que no podemos odiarnos, según basado ahí en Primera de Juan. Pero esa traducción de la Reina Valera no es odiarse, sino que significa el que ama menos a su hermano va a tener problemas. El que ama menos. Y 3, Juan les recuerda a su audiencia que este mandamiento ellos lo han tenido desde el principio. Le está recordando: muchachos, hijitos, recuerde que este mandamiento lo dio Jehová de los ejércitos, y también ahora lo escuché de los labios del Señor Jesús. Entonces, dado eso, esta introducción, vamos a comenzar con el punto número 1 para ir entendiendo la función de los mandamientos. ¿Por qué tenemos mandamientos? ¿Para qué son los mandamientos? ¿Para qué? Primera de Juan, por favor, capítulo 5. Si no alcanzó a anotar el primer punto, se lo doy, que significa la función de los mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Note que hay una condición. ¿Y en cómo se van a conocer? En que nosotros amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Y no tan solo eso, sino que también Juan añade otra cosa: y guardamos sus mandamientos. Luego el apóstol Juan en el versículo 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este concepto gravosos es el concepto varús, que significa algo pesado, alguna carga que hay. Muy diferente al peso que, si usted ubica Hebreos capítulo 12,
donde el escritor está hablando y diciendo que despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Ese peso que hay en Hebreos es un peso del cual es un mandato que está dando el escritor de sacarnos todas aquellas cosas que nos están encorvando, es un peso que nos están doblando en el cual no podemos correr entonces una carrera de tal magnitud. Pero este peso que el que está hablando el apóstol Juan no es una carga pesada, porque los mandamientos del Señor no son cargas pesadas. Entonces ahora, entendiendo esto, ¿cuáles son la función de un mandamiento? Al menos voy a dar 3 aspectos de la función, para qué sirve, cómo nos ayudan los mandamientos. Ya entendiendo que el apóstol Juan estaba diciendo que los mandamientos del Señor no son pesados, no es una carga, no es para molestarnos. Hermanos, y cuando conducimos y nos enfrentamos a un pare, no es que estos señores de la municipalidad me quieren sacar de quicio, me ponen al paso y pare. ¿Para qué? Mejor pasamos nomás. Bueno, aténgase a las consecuencias. Los mandamientos de Dios, dice el apóstol Juan, no son pesados. No es para doblarnos. No es para que andemos todos jorobados, por así decirlo. Después vamos a ver algunos aspectos de los beneficios de los mandamientos. Pero créame que no es para que estemos todo el día diciendo, qué terrible es esto. ¿Cómo no voy a tener libertad para pecar? Pablo le hablaba a los Gálatas, capítulo 5, y decía, hermanos, estad sujetos a la libertad y no os volváis de nuevo al yugo de esclavitud. Entonces voy a dar, a lo menos, como dije, 3 puntos para que podamos entender por qué Jehová da los mandamientos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Nos quiere molestar Dios? ¿Nos quiere sacar de quicio? ¿Nos quiere tener controlados? Bueno, primero, quiero decir el primer punto. Los mandamientos que Jehová da son para regular la conducta del pueblo hacia un Dios santo. Ese es el primer punto. ¿Por qué existen los mandamientos? ¿Por qué Jehová nos da mandamientos? Para regular la conducta del pueblo hacia un Dios santo. Si yo tuviese mandamientos, entonces voy a saber qué es lo que quiere Dios de mí. Recuerde la semana pasada cuando hablé que en la antigüedad, en la religión antigua, los hombres le ofrendaban a sus dioses lo que sea, porque sabían que sus dioses estaban ofendidos. Pero lo que no sabían ellos es por qué estaban ofendidos sus dioses. Simplemente ellos atribuían, si venía un viento, o venía un huracán o cualquier cosa, ellos asumían que sus dioses estaban molestos. Pero ellos lo percibían así, de esa manera. Pero Dios no quiere transmitir en eso. Dios no quiere que nosotros pensemos que Dios está molesto porque nosotros pensamos, sino de que lo que Dios quiere establecer en nuestras conciencias, en nuestro corazón, de que cuando Dios está molesto con nosotros es porque entonces hemos hecho algo que ha faltado a la santidad de Dios. Faltar un mandamiento es faltar a la santidad de Dios. Así, entonces, consideremos esto, que el obedecer a los mandamientos de Dios, luego lo vamos a ver, el obedecer a los mandamientos de Dios va a traer resultados enormes. Primero, va a traer temor. Así lo decía Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego entonces, cuando yo obedezco, va a traer entonces temor y va a traer sabiduría a mi vida. Por eso es necesario entonces obedecer. Entonces, regular la conducta del pueblo hacia un Dios santo. Y piensen esto, que el pueblo, a través de los mandamientos, se enteraban, entonces ellos se enteraban entonces cómo estaba su relación con Dios. Ellos se enteraban, porque había un mandamiento.
Entonces el primer punto es regular la conducta del pueblo hacia un Dios santo, pero además también el pueblo a través de los mandamientos se enteraba, estaba consciente de cómo estaba su relación con Dios, porque tenían algo escrito. Imagínese un Dios que esté molesto con nosotros y nosotros no sepamos por qué. Imagínese a un niño, a nuestros hijos cuando los castigamos y no les decimos por qué. O cuando un policía lo detiene y lo lleva preso y lo mete en preso y el juez lo echa a la cárcel y nadie le explica por qué. ¿Pero cuál es el motivo? No tengo idea. El juez me dijo que echara a la cárcel. Sí, pero dame los motivos, no tengo idea. El juez es el que manda, así que yo no. No es así no funciona la cosa. Entonces, la única manera que la función de los mandamientos es demostrar entonces que mi conducta delante de un Dios santo tiene que ser regulada por algo. Y que ese algo, ese mandamiento, entonces me va a dar a entender cómo está mi relación con Dios. Estamos faltando algunos de los mandamientos, entonces ahí es donde tengo que considerar mi comunión para con el Señor. Primera de Juan 1:9 lo explica de esa manera. Segundo, evitar que el pueblo sufra las consecuencias del pecado. ¿Por qué Jehová manda este mandamiento? Para que nosotros no suframos las consecuencias del pecado. ¿Cuánto tiempo y cuántos malos ratos nos ahorraríamos si amásemos los mandamientos del Señor? ¿Cuántas heridas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma se evitarían si amásemos los mandamientos del Señor? Vaya al Salmo 119, no se los voy a leer, pero hay algunos pensamientos en el Salmo 119 que nos van a ayudar cómo el salmista atendía a la voz de las palabras de Jehová. El Salmo 119 comienza con una bienaventuranza. Y esa es lo que va a regir todos los versículos del Salmo 119. Dichosos los perfectos de camino. ¿Pero por qué son dichosos? ¿Qué hay de magnífico en estos dichosos? ¿Porque tienen posesiones? ¿Porque tienen buena profesión? ¿Buenos autos? El salmista está diciendo dichosos los de perfecto camino. Pero mire lo que agrega en la segunda parte del texto. Los que andan en la ley de Jehová. Y después va a agregar otra bienaventuranza. Dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿No es magnífico Dios al entregarnos los mandamientos? Para que seamos dichosos, seamos amados por Él. Y no tengamos que sufrir las heridas, las consecuencias de nuestro pecado. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Su andar? ¿Con qué? Esta es una pregunta que hay que responder. Y el salmista la responde. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El término guardar significa poner un vallado, poner un cerco. Eso significa guardar, para que no se arranque algo, para que no huya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Para qué entonces un mandamiento? Para regular la conducta del pueblo hacia un Dios santo. Y que también tiene un doble propósito esto, porque esto entonces me va a dar a entender que a través de los mandamientos yo me voy a enterar de cómo está mi relación con Dios. Y también me va a evitar las consecuencias, las trágicas consecuencias del pecado. Un poco más adelante, en el versículo 33, el salmista está diciéndole al Señor: enséñame, instrúyeme, guíame. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y mire lo que dice el salmista: y lo guardaré hasta el fin. Un poco más adelante, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aún más, gocémonos un poquito más. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Para qué entonces Jehová da mandamientos? Para regular mi conducta delante de Él. Versículo 105, muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un par de versículos más y termino. Versículo 147. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Y por último, 159 y 160. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Para qué entonces Jehová da mandamientos? Para regular mi conducta hacia un Dios santo, para evitar que el pueblo sufra las consecuencias del pecado. Y tercero, los mandamientos hacen que el pueblo de Dios sea exclusivo entre muchas naciones. Dios no dio el Corán. Dios inspiró sus palabras. Entonces estos tres conceptos: regular mi conducta frente a un Dios santo, evitar las consecuencias del pecado, y tercero, hacer que aquel pueblo al cual Dios le está dando un mandamiento sea entonces un pueblo exclusivo de Dios. Las leyes chilenas no tienen autoridad en otro país. Las leyes chilenas son exclusivas de un país y todas aquellas personas, tanto extranjeras como nacionales, que estén en territorio chileno, tienen que cumplir esas leyes. Algunos judíos habían estipulado que existen 613 preceptos dados al pueblo. Aparte de los 10 mandamientos, algunos judíos dijeron que habían, aparte de eso, 613 preceptos. Moisés, y aquí esto es interesante, Moisés es el escritor que más veces habla de o los mandamientos en toda la Biblia. Es el que más le da con mandamientos o mandamiento. Por ejemplo, solo en el libro de Deuteronomio
Moisés menciona 40 veces el concepto de mandamientos, 40 veces. Y menciona 3 veces en singular, mandamiento. Es decir, 43 veces en el libro de Deuteronomio, Moisés está hablando de mandamiento. Partiendo en Génesis y terminando el Pentateuco, Moisés está lleno de decirle al pueblo, mandamientos, mandamientos, mandamientos. Y después de la palabra mandamiento, la palabra que más se repite son advertencias, advertencias. Cuídate de cumplir los mandamientos de Jehová. No te olvides de los mandamientos de Jehová. No te vayas ni a derecha ni a izquierda. Cumple los mandamientos de Jehová. Cuidado con olvidarte de Jehová, que tus bueyes se engorden, que tu ganado se crezca y después te olvides de Jehová y digas en algún momento, todo lo que tengo me lo han dado mis manos. Cuidado, dice Moisés al pueblo. 43 veces usa la palabra mandamiento. Ahora, este tema de que por qué Moisés, especialmente en el libro de Deuteronomio, habla de tanto del mandamiento, tiene una explicación. Y amorosamente Dios tiene conocimiento de lo que va a venir en el futuro. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Ahora, dentro del contexto, ¿por qué Moisés en el libro de Deuteronomio habla tanto del tema del mandamiento? Porque el pueblo estaba a portas, estaba a punto de poder tomar la tierra prometida que Dios le había prometido, valga la redundancia, a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Estaba a punto, estaba a días de que el pueblo asumiera conquistar a la tierra prometida. Pero ese no era el tema. Dios sabía, los judíos no sabían, pero Dios sí sabía que en el pueblo donde ellos iban, en la tierra que ellos iban a conquistar, estaba la idolatría, estaba todo lo que era la mundanalidad. Por lo tanto, por eso entonces, que el libro de Deuteronomio no significa la segunda ley. Dios nunca ha dado 2 leyes. El libro de Deuteronomio es la ratificación de la ley dada ahí en el libro de Éxodo. Es la ratificación, no es una segunda ley. Entonces lo que está haciendo Moisés, por orden de Dios, le está diciendo a Moisés, mira lo que te voy a decir, toda la gente que salió desde Egipto hace 40 años atrás, toda casi murió. Por lo tanto, toda esta nueva generación que se levantó no supieron lo que es comer codornices, no supieron lo que es pasar sed y Dios les calmó la sed, no supieron lo que eran todos estos sufrimientos. No supieron. Entonces lo que tiene que hacer Moisés es volverle a ratificar las leyes, porque Dios sabía que cruzando esa meta y llegar a la tierra prometida se tenían que encontrar con lo máximo en idolatría. Por eso entonces Moisés le está diciendo, cuídate de cumplir los mandamientos. Era lo único que Dios le estaba diciendo al pueblo, que era la única forma de que pudiera vivir una vida en santidad en tierra ajena, alabando y glorificando a Dios, guardando sus mandamientos. Y el pueblo estaba muy cerca de hacer esto. Entonces la única forma de agradar a Dios sería entonces someterse y obedecer a la palabra de Dios. Por eso entonces aquí Dios le dice a través de Moisés, dile todas estas veces, 43 veces al pueblo, los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. Por eso entonces que cuando ahí leímos, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que vigilemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. ¿Se da cuenta de dónde vamos? Ese es el primer punto que hoy día hemos tocado. A lo menos son 3 puntos, pero permítame poder continuar. ¿Por qué Dios me quiere mandar mandamientos? Bueno, todas estas ideas que les he estado dando tienen una explicación lógica. Y todas estas ideas de los mandamientos, todo esto lo voy a resumir en el libro de Deuteronomio para que vamos ahí, capítulo 4.
Moisés en el capítulo 4 exhorta al pueblo a que guarde la ley del Señor. Y aún más, mire lo que sigue. Las manifestaciones divinas de la gracia de Dios ponían a Israel bajo la obligación de observar la ley a su conciencia, para que pudieran continuar disfrutando de las bendiciones del pacto. Por eso entonces se da la ley. El pueblo es responsable porque Moisés le enseñó los mandamientos. Por eso que el pueblo es responsable, porque Moisés le enseñó los mandamientos. Cada uno de ustedes que salga ahora y los que me están escuchando son responsables hoy día de seguir cumpliendo los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos no es para encorvarnos, sino es para disfrutar de las bendiciones, de la comunión de un Dios que quiere ofrecernos todo, pero Él ve en nosotros una limitante, que somos adictos al pecado. Y la única manera entonces de poder salir de esto es que obedezcamos sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante. Voy a ir explicando con la ayuda del Señor cada uno de estos versículos, porque son de suma importancia para poder entender el concepto de mandamiento. Primero, empieza con una advertencia y va a terminar también con una advertencia. Dice así el versículo 5, mirad, así dice, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. ¿Se acuerda lo que yo le decía, no? 43 veces Moisés le habló en Deuteronomio acerca de los mandamientos, porque ya iban a cruzar a la tierra prometida. El término enseñar, que está en el versículo 5, significa propiamente aguijonear. Eso significa. Es estar ahí, Moisés, a través de los mandamientos, aguijonear, estar picando a la gente para que si va a robar, está el aguijón, decir, no, en los mandamientos dicen que no hay que robar. Perfecto, me echo para atrás. Alguien que quería maldecir a su hermano, ahí estaba el aguijón de la enseñanza de Moisés. Entonces el término propiamente es aguijonear, o también por implicación significa enseñar con una vara. Así también significa esto, enseñar con una vara. Entonces Moisés había enseñado los estatutos, había enseñado los decretos, aguijoneándolos o enseñándoles con una vara. Ese es el concepto que hay de poder enseñar. Entonces aquí vemos el tema de cómo el pueblo había sido enseñado por Moisés. Versículo 6, la bendición de los mandamientos, está en el versículo 6. Guardadlos, dice Moisés, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ya dije que el término guardar y también ponerlos por obra significa cercar alrededor o cercarlos con espinos. Esa es una poesía en el hebreo, cercarlos con espinos. Entonces aquí debemos de pensar en esto, queridos hermanos, que en el versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Que es mi inteligencia y mi sabiduría, es que yo pueda guardar y poner por obra este mensaje, esta ley. Pero vea otra cosa más, porque el mundo, los pueblos circundantes se van a dar cuenta de que el pueblo que está obedeciendo la voz de Dios es diferente y también es un pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es lo que van a decir los pueblos circundantes acerca de Israel.
¿Por qué Israel obedece? ¿Por qué Israel es tan inteligente? ¿Por qué Israel progresa tanto? Entonces esto tiene una explicación. El pueblo ha guardado los mandamientos de Jehová. ¿Por qué la iglesia entonces es santa? ¿Por qué la iglesia es entonces exitosa en su vida espiritual? Porque se somete a la palabra de Dios. Mis mandamientos, dice Juan, hablando de los mandamientos del Señor, no son gravosos. No son gravosos. Entonces guardarlo. Versículo 7, está la primera pregunta que hay que responder. Y dice Jehová, porque ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y eso es a través de los mandamientos. Y hay que responder esta pregunta. Y Dios está haciendo esta pregunta a través de Moisés. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Alguien podría responder eso? De hecho, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 18, si quiere anotarlo o verlo, y dice, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Así dice. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces ahora la explicación de por qué entonces necesitamos estos mandamientos, porque somos un pueblo exclusivo de Dios. Qué interesante esto. La primera pregunta que hay que responder entonces, ¿qué nación tiene un Dios tan cercano a ellos como el que tenemos hoy día cuando nos acercamos a Él y le pedimos? Que Dios muchas veces, como buen Padre Celestial, se enfada con nosotros y nos va a lanzar su disciplina, no con la intención de dañarnos, sino de corregirnos para su gloria. Versículo 8 está la segunda pregunta que hace Dios al respecto. Y después dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Para qué son los mandamientos? Para regular mi conducta frente a Dios, para saber en qué le estoy fallando y cómo puedo corregir eso delante de Él. Para eso son los mandamientos. Entonces la segunda pregunta, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y por último, en el versículo 9, va a terminar, como dije al principio, empieza el versículo 5 con una advertencia y va a terminar con otra advertencia en el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El gran Shema, Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y comienza el gran Shema, la gran enseñanza, abriendo su boca a Moisés y enseñándole al pueblo. Eso es lo que tiene que ver, al menos, con el punto número 1. Y maravillosamente Dios va dándonos sus mandamientos. Ya vimos lo que era la función de los mandamientos. Ahora quiero ver el segundo punto con ustedes, la obediencia a los mandamientos. Vimos la función, ahora vamos a ver la obediencia. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Al menos acá,
Son 3 puntos que voy a tocar en el segundo tema. La obediencia a los mandamientos. Primero, la obediencia a los mandamientos es requerida de todo corazón. Tiene que ser obedecida de todo corazón los mandamientos. Si no, no funciona, no puede servir entonces. No podemos obedecer a Dios a medias. No podemos obedecer a Dios lo que a nosotros nos conviene. Debemos de cumplir todos sus mandamientos. Así lo dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. La obediencia es requerida de todo corazón. No podemos dejar nada. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Perdóneme que sea tan repetitivo, pero ¿por qué Jehová da mandamientos? Para regular mi conducta frente a un Dios santo. Para eso me manda mandamientos. La obediencia entonces a los mandamientos se requiere que se cumpla con todo nuestro corazón. 2. La obediencia a los mandamientos significa tener éxito en nuestra vida. Quiero interpretar esto para que no se vaya a equivocar y no vaya a pensar que el pastor está ofreciendo éxito en este mundo y la prosperidad, ¿no? Hermanos, obedezcan al Señor y mañana van a tener un Lamborghini afuera de su casa. Y todos van a tener carros nuevos y buenos sueldos. No. De esto no trata el éxito de la vida del Hijo de Dios. Josué hablaba tan cariñosamente al pueblo después que murió Moisés. Ya un hombre Josué, un hombre militar, un hombre viejo, ya muy avanzado en años, asumió este gran desafío de conducir al pueblo de Dios en su segunda etapa. ¿Y sabe lo que decía? Que el éxito de guardar los mandamientos significa esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así comenzaba Josué. ¿Por qué estaba tan interesado Josué en guardar la palabra de Dios? Josué, siendo un militar, podría haber dicho: nunca se aparten de nosotros los caballos y las armas y un gran ejército. Josué está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, pensarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire lo que dice ahora: porque entonces es que nunca se aparte este libro de la ley, que meditemos de día y de noche, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en está escrito. Después de esto, la consecuencia de guardar los mandamientos de Jehová es el éxito total en la vida del cristiano. Y cuando hablo de éxito total, significa entonces que los mandamientos han regulado mi visión y mi vida delante de Dios. Estoy en paz con Dios. Eso significa un éxito. ¿Se entiende, no? El mundo entiende el éxito desde otra perspectiva. Dios la entiende desde otra cosmovisión. Dios tiene una cosmovisión diferente del éxito. Dios tiene la cosmovisión de que atendamos a sus palabras para que vivamos quieta y reposadamente en este mundo. Así lo explica. Entonces, lo que está haciendo Josué, después que hayamos cumplido todo esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. En referencia a Dios. No a nuestro trabajo, no a nuestros estudios, que de por ciento puede tener consecuencias también al respecto. Si soy un buen hijo de Dios, entonces seré un buen ciudadano, seré un buen empleado, y al ser un buen empleado, entonces el jefe me va a subir de cargo y me va a subir el sueldo, etcétera, etcétera.
Pero no me va a subir el sueldo mi jefe porque soy responsable, sino que me va a subir el sueldo mi jefe o me va a dar un cargo diferente porque he sido buen hijo de Dios primero. ¿Se entiende, no? Y Josué decía eso. Y 3, la obediencia es mejor que los sacrificios. Así lo decía Samuel, que la obediencia a Dios, a sus mandamientos, es mejor que los sacrificios. No está diciendo que no hagamos sacrificios, Samuel no está diciendo eso. Lo que Samuel está anticipándose a que si un hombre y una mujer de Dios es obediente a Dios, entonces ese sacrificio va a subir como olor fragante a la presencia de Dios. Es lo que le pasó a Caín y Abel. Exactamente lo que le pasó. Dios estaba mirando el corazón de ellos y uno de ellos fracasó y su sacrificio se desvaneció. Entonces ahora Samuel está diciendo ahí en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertísimamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Para qué son los mandamientos? Para regular mi conducta frente a un Dios santo. Para entender cuándo Dios está molesto conmigo y cuándo yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Para eso entonces están los mandamientos. Y damos gracias al Señor que nos da mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y por último quiero terminar con el tercer punto. Ahora quiero ver el alcance de los mandamientos. Ningún creyente podrá estar delante de Dios y excusarse que nunca tuvo la oportunidad de leer su palabra. Pablo le decía a Timoteo, cuidado con esto. Cuidado. Procura, le decía Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después él está diciendo, él está asumiendo, Pablo a Timoteo, que aquel hombre que no se avergüenza de Dios, que no se avergüenza delante de Dios, es porque usó todo el consejo de la palabra de Dios en su vida. Procura, Timoteo, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad. Así le está diciendo, es decir, sus mandamientos. Pablo le decía a Timoteo que desde joven había él entendido los mandamientos de Dios. Entonces ahora, no hay excusa para poder entender, Señor, no entendí tu palabra, no la tengo. Yo estoy seguro que a los que me están escuchando y aún aquí en esta audiencia, puedo tal vez revisar sus celulares y casi el 90% de sus celulares hay una Biblia incluida. Ya no tenemos que andar en la micro con la tremenda Biblia y abrirla así para que todo. Ahora uno lo ve en el celular y lee más cómodo al respecto, ¿no? No hay excusa. Entonces Dios ahora, con este último punto que quiero darles, le está diciendo que ¿dónde está la palabra de Dios? No está escondida. Y esto es maravilloso. Vaya por favor a Deuteronomio. Moisés está a punto de morir. Capítulo 30. Versículos 11 hasta el versículo 20, 9 versículos. Nuevamente Moisés con el concepto de mandamiento. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy
no es demasiado difícil para ti, ni tampoco está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos? Vea por favor el versículo 10, retroceda un poco. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que está pidiendo Dios. Este mandamiento no está en el cielo, para que nadie tenga excusa de decir, ¿cómo voy a ir al cielo a buscar este mandamiento? Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que la cumplamos? Versículo 14, porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Hay excusa? No hay excusa. ¿Para qué entonces Jehová da los mandamientos? Para regular nuestra conducta frente a un Dios santo. Y si Dios es santo, entonces quiere que su familia también sea santa y santo. Versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17. Ponga atención a esto. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto moriréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y termina con el versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida. Porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar. Hermanos, como conclusión, Moisés está diciendo, cada uno de nosotros, incluyéndome y los que me están escuchando, van a tener la opción de escoger qué van a hacer con los mandamientos. Y esa es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Como dije en uno de los puntos, ¿por qué Jehová nos da los mandamientos? Porque a través de los mandamientos, y si cumplimos sus mandamientos, vamos a evitar las consecuencias tan crudas del pecado. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene experiencia con Dios y puede llegar a pensar y decir, si le hubiese hecho caso a mi Dios, estaría en otra condición, ¿no? O como los hijos, si le hubiese hecho caso a mi papá y a mi mamá, no estaría en esta situación. Los mandamientos de Dios no son para encorvarnos, son para que vivamos bien. Creo que ya tengo que terminar, pero antes de terminar, quiero llevarlos también al libro de Deuteronomio.
capítulo 7. Ahora, ¿sabe? Mientras estudiaba, y en algún momento estudié el Pentateuco, y dice, pero ¿por qué a Moisés tanto le da con esta cuestión de los mandamientos y mandamientos y mandamientos? Y después cuando uno no necesita avanzar muchas páginas en el Pentateuco para darse cuenta, cuando Dios dice, este pueblo es duro de servir. ¿Cuántas veces, aún más le digo, hermanos, después que salieron de Egipto, Dios los condujo por el desierto, los guió todos, les puso una nube, tanto para que sirviera de noche y de día al respecto. Y lo primero que ellos llegaron a un lugar, les faltó la comida, les faltó el agua y ya estaban protestando frente con Dios. Dios les llenó sus estómagos con carne de codorniz hasta que les salió por las orejas y después ya estaban nuevamente criticando. Entonces, por eso que era necesario estar vigente la palabra del Señor. Y por eso que Pablo le dice a la iglesia que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Capítulo 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Pero Señor, ¿no será mucho que tengo que cumplir tantas cosas? Y después Jehová le dice, anticipándose a lo que iba a hacer el pueblo. Por eso es que Dios le está advirtiendo. Y cuando Dios les advierte, el pueblo de Dios no tenía ninguna opción de excusarse delante de Dios. Lo único que tenía que esperar de Dios era el castigo. Era la única forma. No te emparentarás con ella, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y la grandeza de Jehová está en el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Y Dios le está diciendo ahora, en el capítulo 30, escoge pues la vida amando sus mandamientos y para que vivas y tengas éxito en tu vida, en tu comunión, como le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Y le estaba diciendo, esfuérzate y sé valiente, pero no para enfrentar a sus enemigos. El contexto es, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer sus mandamientos. ¿Oramos? Gracias a nuestro Dios, porque hoy día nos hemos enfrentado, Padre, a tu palabra. Y Señor, yo te pido que no salga de este lugar como entré, sino que, Padre, salga con el eco de tu palabra en mi corazón para poder cumplirla, para que viva bien en este mundo. Y vivir bien en este mundo no significa tener comodidades en este mundo. Vivir bien en este mundo significa que tengo paz contigo. Tengo gozo. Así lo decía el Viejo Testamento, porque en tu presencia existe plenitud de gozo.
Padre, el salmista ahí en el 119, él explicaba que en mi corazón, decía él, he guardado tus dichos. Padre, eso es lo único que nos puede preservar en este mundo, guardar tus dichos para no pecar contra ti. Señor, ayúdanos para no abusar de la gracia. Y ayuda a que esta iglesia sea una iglesia que te ame, pero no que te ame ofrendando, ni que te ame diezmando, ni que te ame en la fidelidad, sino que ame tus mandamientos. Padre, ayúdanos para estar antes que el alba amanezca, amando tus mandamientos. Señor, hoy día nos has dejado con un desafío a la iglesia, de que tenemos que escoger en guardar tus mandamientos para vivir bien o no escogerlos. Padre, guíanos. Y el salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, así como el pueblo estaba a punto, el pueblo de Israel, de ingresar a la tierra prometida, tenía que guardar los mandamientos para vivir feliz y vivir feliz contigo. Nosotros, Padre, vamos a terminar este culto y vamos a tener que enfrentarnos también a un mundo, a un tentador, que lo único que desea es que nosotros perdamos comunión contigo. Pero hoy día, Señor, de verdad, hemos recibido tu consejo y queremos salir de este lugar fortalecidos con tu palabra. Gracias a nuestro Dios por amarnos y dejarnos tus mandamientos. Te adoramos a través de la persona del Señor Jesús. Amén.